Bien, ya vamos a continuar. Ya yo subí el video uno. Si hay un video que no está, pues espera que yo lo vaya subiendo, ¿ok? Espera que yo vaya subiendo el video 2. Y este es el video 3 para continuar. Dios te siga bendiciendo, hermanito. Que la paz del Señor sea contigo en el nombre del Señor. Ya usted está bendecido en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Continuamos. Timoteo. Primer de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Pablo dice: gracias yo doy a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que me ha fortalecido porque Él me ha tenido por fiel, designándome o poniéndome en un ministerio. Aunque antes yo había sido un blasfemo, un perseguidor del insolemne, él perseguía a las primeras congregaciones judías. Pablo era perseguidor de las primeras congregaciones judías en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Era un perseguidor insolemne, dice Pablo. No obstante, alcancé misericordia porque lo hice mientras yo estaba en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante en mí, como también la fe y el amor que hay en Jesucristo. Gracia, dice, amor y fe. Tres palabritas bien clave. Tres palabras claves importantes: gracia, amor y fe. El Evangelio de Cristo se tiene que predicar con amor. Con amor. Y del amor me gustaría hablar bastante. Del amor de Cristo. No es del amor del hombre, de la humanidad, pero del amor de Cristo. Me gustaría hablar más adelante si es que Papá Dios me lo permite. Porque tengo el deseo de trabajar con Gálatas capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 6 Pablo habla de la ley de Cristo y también habla del fruto del Espíritu y del amor también, porque parte del fruto del Espíritu es amor. Parte del fruto del Espíritu es amor. Y por amor las almas vienen. Y de eso me gustaría yo desarrollar un mensaje también. ¿Ok? Pero todo en su tiempo. Todo en su tiempo para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien. Dice Pablo: palabra fiel y digna de ser aceptada en Cristo. Vino a Dios. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de quien yo soy el primero. El primer pecador que Cristo salvó bíblicamente, o sea, para introducirlo al Evangelio de la Gracia, para revelarle el Evangelio de la Gracia, fue Pablo. El primer pecador que fue salvo y que se le reveló el Evangelio de la Gracia, pero dentro del Evangelio de Gracia, dentro del tiempo de la gracia, pues fue Pablo. Pablo dice aquí que él fue el primero de los pecadores en ser introducido para el conocimiento del Evangelio de la gracia. Él fue el primero, ¿ok? El primero, ¿ok? Y dice Pablo: y por esto alcancé misericordia, que para que Jesucristo manifestara primero en mí toda su paciencia para ejemplo, para ejemplo, para ejemplo de lo que habrían de creer, para que sea ejemplo de todas las naciones que habrían de creer más adelante, ¿ok? Y para vida eterna, ¿ok? Mira lo que dice Pablo. Ya mismo voy para, para pasar para Gálatas, ¿ok? En segunda de Timoteo, Pablo habla de su apostolado. Segunda de Timoteo, Pablo habla de su apostolado. Capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 11, Pablo dice: del cual yo he sido llamado, número 1, predicador, número 2, apóstol, número 3, maestro de los gentiles. ¿Ok? Apóstol, maestro de los gentiles. Repito,
de la cual yo he sido llamado predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Déjame un segundito, que hay un anuncio en la calle y eso me quita la comunión. En lo que pasa el anuncio. No sé si se oye, pero no te vayas, no te vayas. Bien, ya se fue. Ya se fue. Es un anuncio en la cajetera con una bocina, pues anunciando el alcalde. El próximo alcalde para que uno vote por el próximo alcalde que va a venir, ¿ok? Porque parece ser que el alcalde de mi pueblo, el alcalde de aquí, de mi pueblo, pues tiene intención de postularse y de entrar al gobierno de Puerto Rico. ¿Ok? El alcalde de mi pueblo, aquí en Puerto Rico, tiene la intención de salir de su liderazgo del pueblo, ¿verdad? Para entrar en un gobierno de Puerto Rico. Y yo no sé si va a ganar. Yo no sé si va a ganar. De todas maneras, vamos a darle gracias a Dios que ya el anuncio se fue. Yo espero que no vuelva de nuevo. Bien, en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, 11, Pablo dice, de la cual yo he sido llamado apóstol maestro de los gentiles. Bien importante. Vamos a ir a Gálatas. Un momentito, vamos a ir a Gálatas. Pasamos a Gálatas. ¿Ok? Capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos a ver si lo podemos leer en esta otra Biblia. Lo leemos aquí en esta otra Biblia, en la Reina Valera. Gálatas 2. Ok, perfecto. Al comenzar Gálatas 2, Pablo sube a Jerusalén, llevando también acompañado de Bernabé y de Tito. Bernabé fue judío. Y Bernabé fue alcanzado por el mensaje de Pablo. Y Bernabé se convirtió en un colaborador de Pablo. Ayudaba a Pablo porque escuchó el mensaje de Pablo y creyó en el evangelio de la era. Hubieron algunos judíos que creyeron en el mensaje de Pablo, aunque no todos. Dice aquí que está acompañado por Bernabé y también con Tito. Y dice Pablo en el versículo 2, ahora presten atención, dice, pero yo subí según una revelación. ¿Por qué Pablo dice que subió según una revelación? Porque Pablo le fue revelado el evangelio de la gracia. Pero el evangelio de la gracia no fue, completo. No fue completado. Fue poco a poco Pablo recibió revelaciones de Cristo y él escribía. Según Dios le revelaba a Pablo lo que habría de los gentiles escuchar, pues entonces Pablo escribía poco a poco las revelaciones, que la revelación no fue ligero, tan rápido. Todavía la bocina está por ahí caminando. Y poco a poco subió a Jerusalén y recibió una revelación para estas iglesias. Dame un segundito. Necesito pausar. Bien, continuamos. Disculpa la interrupción. Es que de momento llegó la bocina con la propaganda y el anuncio. Y Pablo subió bajo una revelación para estas iglesias. Entonces Pablo tenía revelaciones continuamente de parte de Jesucristo hasta que se completó la revelación. Una vez Dios le revela a Pablo todo el evangelio de la gracia que Pablo escribe en las 13 epístolas, pero entonces ya no hay más revelación. ¿Y por qué Juan en Apocalipsis habla muchas revelaciones proféticas? Bueno,
Porque las revelaciones que habla Juan en Apocalipsis, Dios se las dio a Juan, pero Juan le escribe más a una audiencia judía. Juan está dirigido para Israel, no para nosotros la iglesia en este tiempo. Entonces la otra pregunta, ¿y por qué en el libro de Apocalipsis aparecen las 7 iglesias del continente de Asia y son llamadas iglesias de Pérgamo, Tiatira, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, y otras más, 7 iglesias? Bueno, estas 7 iglesias significan iglesias de judíos, mayormente son judíos que habían creído en Jesucristo y que estaba bajo la administración de Juan. La administración de Juan. Y son iglesias. Es un tema muy interesante, ¿ok? Es un tema muy interesante. Porque Pablo le escribe a los griegos gentiles y los griegos gentiles cuando son salvos y creyeron son iglesias. Son iglesias. Esto toma tiempo, ¿ok? Toma tiempo. Me encantan estos temas. Me encantan estos temas. Pablo escribe aquí en Romanos 16. Ok, perfecto. Romanos 16, versículo 3, dice Pablo. Dice, salúdame a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente yo doy gracias a ellos, sino también a todas las iglesias de los gentiles. A todas las iglesias de los gentiles, yo también doy gracias y les doy saludo, no solamente a Priscila y Aquila. Cuando Pablo dice, no solamente a ellos, también a todas las iglesias de los gentiles. Y esto es un tema muy profundo, hay mucho que hablar, y a mí me encanta hablar de estos temas, ¿tú me entiendes? Y están los gentiles como iglesia. Hermano, ¿quiere decir que hay 2 iglesias? No es que hayan 2 iglesias. Cristo hizo una iglesia. Cristo vino a salvar una iglesia. Y esa iglesia se compone de judíos y gentiles. Judíos y gentiles son salvos, se han creído, son llamados el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, un solo cuerpo y una sola iglesia. Pero cuando Pablo habla de aquí, de todas las iglesias gentiles, se está hablando aquellas iglesias que tienen que ver con las naciones extranjeras siendo salvas que no son judíos, ¿ok? Porque los judíos que creyeron, solamente los que creyeron, pues son llamados iglesias, salvo, creyentes y punto y se acabó. Y esas iglesias judías, creyentes, salvo, pues lo vemos reflejado en Apocalipsis, ¿verdad? Que se le conocen las 7 iglesias del continente de Asia, que son judías. Son judías. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Y estas 7 iglesias, pues están bajo la administración de Juan. Juan la administra. Pero estas iglesias que Pablo está escribiendo aquí en Romanos 16, versículo 3, ¿verdad? Cuando Pablo dice a las iglesias gentiles, pues este grupito que son griegos gentiles, que no son judíos, por defecto no son judíos, son extranjeros, que al creer en Cristo son llamados iglesia también. Pues Pablo está administrando y haciéndose cargo y responsable del mensaje que Cristo le reveló a Pablo de estas iglesias, que se componen de extranjeros griegos gentiles, que no son judíos. Pues entonces, Pedro el apóstol, Santiago, Juan, especialmente el Juan, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Juan, Evangelio según San Juan, primera y segunda de Evangelios de Juan y Apocalipsis, pues lo escribió Juan, ¿ok? Evangelio según San Juan,
Primera y segunda y tercera de Juan y Apocalipsis lo escribió Juan. Que nada de eso tiene que ver Pablo. Y eso lo que escribió Juan ahí aplica más a los judíos, a la audiencia de los judíos, que son dos audiencias distintas, son dos enfoques y visiones que tiene Juan y que tiene Pablo. Para el tiempo del tiempo es la gracia. De todas maneras, todo lo que predicó Pablo y lo que predicó Juan, Santiago, Pedro a los judíos, Santiago, Pedro, Juan a los judíos, pues todo tiene una línea, se enfoca y se alinea a Cristo, a que creamos en Cristo y que Cristo es el centro y que Cristo es nuestro Salvador. Y que el que cree en Cristo, pues será salvo, como quiera, ¿ok? Ok, perfecto. Pero cuando hablamos de las 7 iglesias del continente de Asia, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, y las 7 iglesias, pues Juan es el que está administrando esa iglesia. Pablo administra las iglesias de los griegos gentiles. Y estas iglesias de los griegos gentiles se van a ir con Cristo en el rapto. No quiere decir que los judíos que administra Juan, las 7 iglesias, no sean salvos. Claro, son salvos si han creído en Cristo. Claro que sí. El problema es que durante el comienzo de la tribulación, van a haber judíos creyentes. Ah, te lo dije, hermano, ahí está. Ahí es donde yo quería llegar. Quiero decir que la doctrina que predican mucho por ahí tiene verdad, tiene razón, porque la iglesia sí pasará por la gran tribulación. La iglesia estará en la gran tribulación, porque Juan habla de las 7 iglesias y que muchas de esas 7 iglesias pues habían recibido a Jesucristo. Es verdad, pero Jesús habla en Mateo 24, profetizando que habrá un remanente de judíos bajo la protección de Cristo, y en el tiempo de la tribulación habrá un remanente de judíos creyentes. Así como nosotros que somos creyentes cristianos, que somos salvos, así mismo. Pero esos judíos creyentes, ¿verdad? Que lo vemos reflejado en los libros de Juan, las 7 iglesias del continente de Asia, pues estarán muchos ahí durante el tiempo de la tribulación. Claro, porque Dios va a permitir que un grupo, una multitud de judíos de cada 12 tribus, de las 12 tribus, ¿verdad? Pues esté predicando ahí a muchas naciones, ¿ok? Y también habrá muchos judíos que no son creyentes y que esos mismos judíos que Dios permitirá que se estará predicando el evangelio del reino durante la tribulación con la intención de alcanzar y ganar almas para Cristo, ¿verdad? Pues estarán en la gran tribulación y son judíos creyentes, igual que nosotros, creyentes, cristianos, que son salvos. Pero hay que entender que nosotros no somos judíos. ¿Ve la diferencia? Porque se está hablando de las 12 tribus de Israel. Y nosotros no somos parte de ninguna de las 12 tribus. Somos salvos por gracia. Los griegos gentiles somos salvos por gracia. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde voy? Porque es que no quiero hacer un video muy largo. Ah, todavía me queda tiempo, está bien. Gloria a Dios. Bien. Hay que entender que nosotros, la iglesia, nosotros, los que no somos judíos, los que no somos hebreos ni judíos, somos alcanzados por gracia. Nosotros no venimos de ninguna de las 12 tribus de Israel. No venimos. Entonces la pregunta es, ¿y qué somos, hermano? Pues somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Ok? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros no venimos de ninguna descendencia de Israel. Israel estaba mucho antes que nosotros. Los judíos estaban mucho antes que los griegos gentiles. Los griegos gentiles vinieron a ser salvos por gracia, porque mucho del pueblo de Israel y muchos judíos, no todos, aunque no todos,
rechazaron o negaron a su Mesías, a su Salvador. Entonces, por gracia, Cristo, los ojos de Dios, miraron a muchas naciones extranjeras que no formaron parte de Israel ni de los judíos, que eran pecadores, idólatras. Y a través del ministerio de Pablo, pues Pablo es el apóstol de los gentiles, como yo te había hablado en Romanos 11:13. Y como yo les había hablado también a ustedes, que lo leí ahorita, en 2 de Timoteo 1:11. Apóstol maestro de los gentiles. ¿Ok? Y nosotros estamos bajo la administración del apóstol Pablo. Pero los judíos como Santiago, Pedro y Juan, pues están administrando un grupo y una audiencia de judíos, que muchos de esos judíos pues estarán durante el tiempo de la gran tribulación, predicando, anunciando el evangelio a muchos otros judíos y Israel también predicando el evangelio del reino para que se conviertan a Cristo, que es un tiempo diferente al tiempo de la gracia. De que ese remanente de judíos que estarán allí son creyentes, cristianos, pues sí, creyentes como nosotros cristianos. Y ahí es cuando viene la confusión, porque muchos leen la carta de Juan y la carta de Juan está enfocada en una audiencia y en un tiempo distinto al tiempo de la gracia. En la carta de Juan, Evangelio según San Juan, primera y segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, Juan como tal, pues sí tiene iglesia, pero esas iglesias Juan le habla con una visión distinta, en un tiempo futuro. Los judíos tienen una visión diferente a los griegos gentiles, una visión distinta. Los judíos están preparados y capacitados para un tiempo de tribulación, para cuando venga la tribulación, ellos permanecer firmes. Y Jesús se lo dijo en el Evangelio según San Juan. Ustedes no estarán solos. Yo le daré al Espíritu Santo, no estarán huérfanos, y le daré al Espíritu Santo que estará contigo hasta el fin. ¿Por qué? Porque a los judíos su enfoque es el tiempo futuro, igual que Israel. Pero, y todas esas enseñanzas lo habla y lo enseña Santiago, el libro de Hebreo, Juan, Jesús y todos los apóstoles, excepto Pablo. Entonces el enfoque de Pablo no es tiempo futuro. No tiene nada que ver con reinado milenial, ni con anticristo. El enfoque de Pablo es un tiempo de gracia, un tiempo distinto para nosotros la iglesia que estamos. Y nosotros la iglesia no somos parte de ninguna de las 12 tribus de Israel. Somos el cuerpo de Cristo salvado por gracia. ¿Ok? Así que si vemos que Juan le administra y les habla a un grupo de iglesias cristianas, tenemos que considerar lo que Pablo dice, como yo te lo dije aquí en Romanos, como yo te lo dije aquí en Romanos 16. Yo se lo está apareciendo. Romanos 16:3. Salúdame a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Versículo 4. Que expusieron su vida por mí, las cuales yo no solamente doy gracias a ellos, sino también a todas las iglesias de los gentiles. No es que haya más de una iglesia, es que la audiencia de Pablo está más para los griegos gentiles que no son judíos. Entonces los judíos salvo que han creído que son iglesias, pero los judíos salvos, Pedro, Santiago, Juan, está administrándole a una audiencia distinta a los griegos gentiles. Por eso es que tú ves que Juan, Santiago, Hebreos, el libro de Hebreos, habla mucho de escatología. Mateo habla bastante de escatología, porque Jesús le administra a los judíos. Y en ese tiempo no había formación de iglesias todavía. La iglesia vino a formarse más adelante. ¿Ok? Son dos grupos diferentes. De que son creyentes, pero nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Y eso Pablo lo habla en Tesalonicenses, que no vamos a pasar la gran tribulación.
En el libro de Gálatas, vamos allá a Gálatas, capítulo 2, aquí estaba en Gálatas. Dice que subió Pablo bajo una revelación. Para no haber cogido en vano, expuso en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, que predico yo entre los gentiles. Cuando dice Pablo, expuso en privado a los que tenían reputación del evangelio. ¿Quiénes son esos que tenían reputación? Pues eran algunos líderes o apóstoles judíos, como por ejemplo Pedro, Santiago, esos apóstoles, que eran bien conocidos en el evangelio de Jaime. Dice Pablo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a libertad, a los cuales por ningún momento le hemos cedido la oportunidad a ellos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera en nosotros. Cuando Pablo dice nosotros, está hablando pues obviamente a Bernabé, a Tito y a algunos que creyeron en el evangelio de Pablo. Cuando Pablo dice nosotros, está hablando de la iglesia. Ok, perfecto. Vamos a seguir, no te preocupes que tú no te vas a quedar sin palabras. Ustedes no se van a quedar sin palabras, no se van a quedar sin palabras. ¿Ok? Entonces dice Pablo aquí que subió bajo una revelación, expuso en privado a algunos de los apóstoles de Jesús con la intención de comunicarse con esos apóstoles y darle un mensaje. Vamos a ir en el próximo video cuál es el mensaje que le dio. Que eso tiene que ver con el mensaje de la gracia y el mensaje del reino. El reino para los judíos y la gracia para los griegos gentiles en el evangelio que Cristo le revela a Pablo, que en otras palabras significa la circuncisión y la incircuncisión. Cuando hablamos de la circuncisión y la incircuncisión, estamos hablando la circuncisión para los judíos, el evangelio del reino, todo lo que contiene, y la incircuncisión, el evangelio que Dios le reveló a Pablo y lo que contiene, que es el mensaje de la fe. Todo eso lo vamos a hablar en el próximo mensaje para seguir aprendiendo. Comenzando conmigo y terminando con ustedes para la gloria del Señor. ¿Ok? ¿Ok?